Facha el pelado. Facha. A ver quién es la chica. Ah, no hay ninguna de las chicas para compartir mi pensamiento. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de sepsis y shock séptico. Hoy el doctor Parodi va a hablar de neumotonía febril. A ver, alguien que me pueda decir una pequeña definición de lo que es sepsis, shock séptico, alguien que se anime, a ver, algo, que venga. ¿Le parece que es frecuente, que es una cosa rara? No, es frecuente. Es frecuente, bien. Se da por la diseminación hematógena de cualquier foco del organismo hacia el torrente sanguíneo, el cual produce una reacción misma que es un shock séptico que puede ser Perfecto. la sepsis. Exacto. Hay Gracias, Andrés. una idea como para arrancar. Definiciones, vos muy sencillamente lo dijiste sin haber leído nada, uno ya tiene el concepto, diseminación, infección, van a encontrar varios, pero básicamente se trata de lo que es la sepsis y el shock séptico, de alteraciones hemodinámicas que se producen en el cuerpo, efectos en la oxigenación y disfunción de distintos órganos, producto de, como dijo acá la doctora, una infección, generalmente de infección de un germen contra nuestro organismo, ya sea un virus, una bacteria, un parásito, no. La mayoría de los estudios de desarrollo de lo que es la fisiopatología siempre se han hecho en base a lo que son las bacterias, lo que más está estudiado en las formas de la reacción inflamatoria. Tengan en cuenta que es una patología frecuente o una mortalidad, depende de los lugares, es difícil hacer una estadística, pero en el estado de shock séptico la mortalidad alcanza el 50%. Fíjense que es sumamente importante y se lo define como las patologías que dependen del tiempo, como es el infarto de miocardio, como son los accidentes cerebrovasculares, como es el trauma. El retardo en el diagnóstico y la terapéutica, la mortalidad se va elevando. Entonces va a depender de nosotros el hecho de hacer diagnóstico precoce e instalar una terapéutica en forma rápida y oportuna para tratar de que estos pacientes salgan de esta sepsis severa y sobre todo no arriben al shock séptico, porque cuando están en estado de shock es mucho más difícil de revertir el cuadro. Ya hace más de 10 años que ahora vamos a ver una serie de definiciones que están en toda la bibliografía, pero la vamos a repasar un poco. En primera parte, infección. Infección significa en nuestro cuerpo la presencia de un germen en un líquido estéril. Muchas veces los gérmenes no pueden ser detectados, pero sí tenemos indicios de infección. La típica es el cuadro respiratorio, tos, expectoración purulenta, que a veces nosotros no podemos identificar el germen, no lo podemos cultivar, pero hay indicios de infección. Otro cuadro típico es la perforación de una víscera hueca por una apendicitis, una diverticulitis. Entonces hay
sepsis, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede estar producido por cualquier causa, digamos. La sepsis severa, que generalmente define un proceso infeccioso, la reacción inflamatoria sistémica, más la disfunción de algún órgano. Hay algunos órganos que cuando se perjudican en esta respuesta inflamatoria, generalmente son de peor pronóstico, como lo del hígado, el pulmón, los riñones. Los otros órganos que van a producir respuesta inflamatoria tienen menos gravedad, pero en el conjunto, en la medida que se vayan sumando, van a ser más perjudiciales. Y generalmente la sepsis severa lo que va denotando es un estado de hipoperfusión. Básicamente, a nivel respiratorio, lo que define esta respuesta inflamatoria sistémica en su cuadro de mayor gravedad es lo que se denomina el estrés respiratorio. El estrés respiratorio que se caracteriza por el infiltrado a nivel pulmonar, generalmente bilateral, que obviamente va a causar un defecto en la oxigenación y que el parámetro bioquímico por el cual generalmente se lo clasifica en estadios de gravedad es lo que se llama la PAC, que es un gradiente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. El estrés respiratorio, si bien puede ser una de las principales causas de la neumonía, puede ser causado por cualquier otro tipo de causa, digamos. Una pancreatitis, un gran quemado, a pesar de que la respuesta no se inicia en principio en el pulmón y pueda ser alejado, digamos. Y esto, en un ratito vamos a ver por qué. La falla renal, con alteración del filtrado glomerular, con descenso en el ritmo de diuresis, es otro de los órganos importantes que cuando se ven afectados generalmente son indicio de mal pronóstico. También vamos a ver alteraciones hematológicas, con defectos en la coagulación, con descenso de las plaquetas, con tendencias generalmente a la coagulación intravascular diseminada. Estamos hablando de esto en un proceso ya más avanzado. Alteraciones en el aparato digestivo, generalmente va a haber alteraciones en la movilidad intestinal, gastritis, puede aparecer pancreatitis, pero siempre pensemos que no únicamente puede estar a nivel del foco infeccioso de la cavidad abdominal, sino que puede venir de alguna otra parte. Alteraciones neurológicas, distintos estadios que pueden pasar de una simple tendencia al sueño hasta un estado de coma profundo, sobre todo si la infección puede localizarse a nivel sistema nervioso central. Entonces decíamos infección, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis severa y shock séptico. El shock séptico que básicamente define un trastorno de la perfusión que no ha podido ser recuperado a través de la infusión de líquidos, ya sea cristalóide o coloide, y si bien el paciente a veces no está hipotenso directamente, porque nosotros hemos interactuado y hemos colocado alguna droga como puede ser algún inotrópico, como adrenalina, noradrenalina o dopamina, lo hemos mantenido artificialmente esta presión normal, pero siempre denota la utilización de estos fármacos en estados de perfusión disminuida. Y volviendo a repasar entonces, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, este daño de órganos múltiples, que nos puede llevar al estado de shock séptico y indudablemente a la muerte, nosotros vamos a tratar de intervenir y entender los mecanismos por los cuales se produce. En los últimos años, si bien estas definiciones no se han modificado, lo que se ha intentado hacer a través de distintos sistemas es estratificar a estos pacientes en qué riesgo de mortalidad pueden llegar a estar. Y se han tratado de investigar distintas, sobre todo lo que es la cascada de la respuesta inflamatoria, distintos citoquinas que nos van a dar indicios de gravedad y se están viendo qué drogas se pueden desarrollar para frenar esta respuesta inflamatoria y de esta manera tratar de que el proceso sea resuelto rápidamente.
trata de la predisposición, identificar qué pacientes pueden desarrollar esta respuesta inflamatoria severa a través de estudios genéticos. Obviamente la identificación más común que tenemos nosotros de la infección es a través de cultivos, pero se siguen desarrollando distintos métodos para identificar el ADN bacteriano, toxinas, que nos ayuden a ver qué pacientes pueden en un poquito tiempo desarrollar este estado tan grave para nuestro cuerpo. Y a través, bueno, como les decía recién, la respuesta inflamatoria sistémica, uno de los que está en uso en nuestro medio es el dosaje de procalcitonina. También está la proteína C o la PCR que se llama, pero es poco específica. La procalcitonina siempre es indicio de infección. A medida que ascienden los valores, la infección va a ser más severa. Otro de los esquemas o sistemas que trata de identificar a estos pacientes de acuerdo a la gravedad es el sistema de SOFA, que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple, y lo toma a partir de distintos parámetros clínicos y parámetros bioquímicos. Básicamente, fíjense que tiene esta serie de parámetros, la PAFI que mencionaba recién, que obviamente va a ser indicio de afección respiratoria y que va dando numeración en la medida que la PAFI va descendiendo. Recuérdenlo, es presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Nosotros habitualmente, un paciente joven, normalmente respirando aire ambiente al 21%, con una presión arterial de oxígeno mayor a 90, va a tener una PAFI mayor a 400. Si ustedes se ponen a dividir, generalmente se divide 90 sobre 0,21 y eso le va dando. Y un paciente, por ejemplo, que tenga una dificultad respiratoria, que necesitamos administrar el oxígeno en forma suplementaria, a lo mejor va a tener un oxígeno de 50 y le estamos administrando una fracción inspirada de oxígeno a 35, y obviamente los índices van a ir bajando. Y un poco también va teniendo en cuenta qué parámetros de laboratorio: la creatinina, índice de falla renal, la bilirrubina, índice de falla hepática. Recuerden que les mencioné de entrada estos tres órganos como los principales que denotan mortalidad en la falla orgánica múltiple. La tensión arterial, que es un poco lo que va a definir el estado cuando se llega al shock, si va a estar normal, si va a estar descendida, si en caso de descenso hay que utilizar drogas inotrópicas, como se mencionan ahí, dopamina, adrenalina, noradrenalina, y ver a qué dosis para tratar de que este paciente se mantenga con un estado de perfusión lo más cercano a lo normal posible. Las plaquetas, que nos van a denotar la falla a nivel hematológico, bueno, y la escala de Glasgow, que si bien está diseñada para el trauma craneoencefálico, en los pacientes que tienen alteración del sensorio, nos va a ayudar a cuantificar de esta manera la falla orgánica. Obviamente, en la medida que el SOFA sea mayor, la mortalidad del paciente va a ir incrementándose. Y estos son dos de los sistemas que tratan de estratificar la gravedad. Pero hay otro, que menciono, el Apache. Y el pronóstico, obviamente, de un paciente que está infectado y infectado gravemente, va a estar denotado por aquellas cosas que arrastre, digamos. Un paciente diabético, un paciente que está usando quimioterapia porque bajo un tratamiento oncológico, un paciente en HIV. Generalmente, este cuadro, ¿dónde creen que se da más frecuentemente? El estado de sepsis y shock sepsis. Un paciente que viene de la calle o un paciente que está internado. Lo vemos más frecuentemente en los pacientes que están internados, obviamente. Suelen tener una patología que los trajo al hospital, suelen estar muchas veces invadidos porque tienen sonda vesical, porque tienen un catéter coronario central, a veces están en el respirador. Y básicamente, cuando uno habla de las causas, la divide en dos grandes grupos: extranosocomiales o intranosocomiales, en donde vamos a ver que los gérmenes van a ser diferentes. Habitualmente lo que son los gérmenes extranosocomiales, las infecciones más frecuentes con las cuales el paciente arriba con sepsis y shock séptico son a nivel respiratorio y a nivel urinario, sobre todo a nivel respiratorio. En ese caso, el germen más frecuente en nuestra comunidad es el estreptococo.
importante averiguar sobre los antecedentes de los pacientes. A ver si este paciente tenía antecedentes de una litiasis renal, si tenía antecedentes de litiasis vesicular, y se presenta con un cuadro que puede indicar un cuadro de la vía urinaria. Interrogar al paciente para ver si tiene adicciones a drogas endovenosas, donde obviamente uno de los gérmenes más frecuentes va a ser el Staphylococcus aureus. Y en fin, siempre el interrogatorio nos va a ayudar a nosotros a tratar de identificar los gérmenes, ya sea de origen comunitario. Ya cuando es de origen hospitalario, la situación de la flora va a ir cambiando, digamos. Sobre todo en aquellos pacientes con estadías prolongadas en una institución. Y ahí vamos a ver otros gérmenes que suelen ser más agresivos, más difíciles de combatir, porque hay que usar antibióticos de más amplio espectro, y obviamente con mayor toxicidad también. Entonces ahí vamos a ver gérmenes como el Acinetobacter, la Pseudomonas, el Staphylococcus aureus, pero que ya no va a ser el de la comunidad, sino que va a ser el intrahospitalario, que habitualmente va a ser resistente a lo que es la meticilina, y vamos a tener que usar antibióticos de otras características. Otro de los gérmenes que habitualmente se los involucra en las infecciones intrahospitalarias son los hongos, sobre todo la cándida, en aquellos pacientes que vienen utilizando antibióticos previamente, que tienen catéteres. Bueno, la cándida tiene posibilidad de crecer en esas circunstancias. Y como les mencionaba antes, volvemos a repasar esto de los factores predisponentes. Recordar siempre los pacientes que están internados en cuidados críticos, que llevan varios días, que están en respirador, o que han ingresado por un trauma, o que han tenido que ser sometidos a cirugías de urgencia. Por ahí no se han tomado todos los recaudos necesarios para hacer la higiene y demás, que vienen de la calle. Bueno, en la medida que los días transcurren, todos estos factores predisponen al paciente a que desarrollen estos cuadros, sepsis y shock septic. Las instrumentaciones, todo tipo de cateterismo, ya sea para monitorizar al paciente o para tratar de hacer un procedimiento curativo. Las enfermedades neoplásicas, el HIV, la mala utilización de antibióticos, que obviamente va a generar que aparezcan gérmenes resistentes. Hoy por hoy, en muchas de las unidades de cuidados críticos y en muchos de los hospitales, nos vemos ante la situación de que están apareciendo gérmenes que resulta cada vez más difícil de combatir. Lógico, se viene utilizando antibióticos masivamente y va desarrollando su mecanismo de defensa para tratar de no ser combatidos, y aparecen la resistencia a múltiples otros. Y ahora van a ver esto, cuadro que parece muy engorroso, que es lo de la fisiopatología, y que en realidad una de las cosas que se dice que no hace sepsis shock séptico quien quiere, sino quien puede, quien tiene la capacidad en su organismo de generar una respuesta inflamatoria masiva. Muchas veces se la define como insuficiencia vascular diseminada a la sepsis. Y básicamente va a depender del germen que origina, digamos, el proceso infeccioso y la respuesta inflamatoria en nuestro sistema. Como les decía antes, los gérmenes que más están estudiados son las bacterias. Lo que más se ha estudiado es una endotoxina, que generalmente está en los bacilos gram negativos, que está en la pared bacteriana, que es un liposacárido, que es el que primero toma contacto con nuestro sistema inmune, que básicamente es el macrófago, que es el que tiene la capacidad de empezar a gatillar la respuesta inflamatoria. Generalmente, la primera citoquina que aparece en esta respuesta inflamatoria es el factor de necrosis tumoral alfa, y a partir de ahí se gatilla el resto de las citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, 6, 8. A su vez, también tiene que el organismo frenar un poco esta respuesta inflamatoria para que todo sea balanceado y se arribe a un buen cuadro. Pero básicamente estas citoquinas inflamatorias lo que originan es una disfunción endotelial, con falla, digamos, en la utilización del oxígeno a nivel microvascular, y obviamente disfunción a nivel celular, que es lo que nos va a llevar al shock séptico y a la muerte.
La citoquina que más está estudiada es el factor de necrosis tumoral alfa, y es un poco todas estas cosas que están en estudio para tratar de ver cómo frenamos la respuesta inflamatoria, tratando de antagonizar estas citoquinas. Lo cual no quiere decir que no sean necesarias, al contrario, sí, son necesarias para hacer que el macrófago libere esto, para que sean presentados ante los neutrófilos, y obviamente esto produzca generalmente la lisis bacteriana, digamos, la muerte, pero que esta respuesta no sea masiva, sino que sea controlada a nivel del sitio de infección y no sea desparramada a nivel de todo el cuerpo, que es lo que vamos a ver que pueden producir estas citoquinas. Fíjense, fiebre, anorexia, aumento del catabolismo, disminución de la contractilidad cardiovascular, aumento de la permeabilidad capilar a nivel pulmonar, están involucradas en forma permanente en lo que es el distrés respiratorio del adulto, con aumento de la permeabilidad alveolar y obviamente la aparición de líquido en los alveolos que hace que disfuncione la oxigenación. A nivel digestivo generan isquemia, hemorragia, alteración en el metabolismo de la glucosa y acidosis láctica. Como le mencionaba recién, obviamente la idea siempre es que esta respuesta inflamatoria controle esta infección a través de la liberación de las citoquinas, pero en forma controlada, que genere la muerte celular, digamos, a través de la activación del complemento y que todo sea controlado. Otras citoquinas que aparecen son derivados del ácido araquidónico, son las prostaglandinas, que por un lado está el tromboxano A2 y por otro lado la prostaglandina I2. Una más que nada con tendencia a la vasoconstricción y la otra más hacia la vasodilatación. Entonces predomina más una o la otra, y depende en qué órgano, van a generar distintos tipos de síntomas, digamos, y de respuesta inflamatoria, ya sea a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel renal. Y como les decía antes, esta respuesta inflamatoria, lo ideal siempre es que esté controlada. O sea, que la respuesta inflamatoria y la antiinflamatoria tengan un equilibrio que nos lleven a la curación. De no ocurrir esto, cuando predomina más la inflamatoria, obviamente lo que va a generar la sepsis con el shock séptico y obviamente va a llevar a la muerte del paciente en la medida que no se controle la falla orgánica múltiple. En caso de predominar la respuesta antiinflamatoria, lo que vamos a ver es una situación de inmunidad crónica, que obviamente también va a terminar matando al paciente, pero no con el cuadro florido, lo que es la sepsis con falla orgánica múltiple, sino por inmunodeficiencia crónica. Y ahora ya pasando más al cuadro clínico, obviamente el cuadro clínico va a depender del proceso infeccioso que va a originar la sepsis y el shock séptico. Como les decía antes, los más frecuentes son los cuadros respiratorios. Muchas veces el cuadro no puede ser identificado y el paciente directamente entra en estado de shock, sobre todo en los pacientes en la edad extrema, digamos. En los pacientes adultos, muchas veces la fiebre no va a estar presente, pero sí va a estar taquiménico, taquicárdico, hipotenso, y a veces no podemos identificar la fuente de la infección. Lo que generalmente va a haber siempre es, más allá del indicio de la enfermedad de base, es la fiebre. La fiebre generalmente está en el 98% de los casos. Hay escalofríos. La piel. La piel es una traducción muy, muy sensible y noble en cuanto para ver los riesgos de cualquier paciente. Se dice que el shock séptico es un shock caliente, por lo menos en principio. La piel va a haber vasodilatación, pero en la medida que transcurran las horas y no se pueda revertir el cuadro, se transforma en una piel fría, sudorosa, donde aparece nitidez. Pero en principio es un shock caliente.
alteraciones a nivel del sensorio, como les decía antes, a nivel cardiovascular, va a haber taquicardia, hipotensión, disminución del índice cardíaco, resistencia periférica disminuida y índice cardíaco elevado. Diferente de lo que es el shock cardiogénico o el shock hipovolémico, donde el índice cardíaco suele estar disminuido. A nivel respiratorio, dificultad para respirar, de distinta magnitud. A nivel del aparato digestivo, vómito, diarrea, distensión abdominal por ilio. A nivel renal, la disminución de la eliminación de orina. Tener en cuenta que una glicemia normal está entre 30 y 50 mililitros por hora. Estos pacientes generalmente presentan disminución del ritmo diurético. Entonces, los síntomas y los signos van a ser de acuerdo al proceso infeccioso y a esta respuesta sobre los distintos órganos. ¿Y qué exámenes complementarios vamos a realizar? Bueno, vamos a realizar los exámenes de los más simples a los más complejos, tratando de ver dónde está el sitio de infección y cómo podemos intervenir. No solo van a ser los estudios complementarios diagnósticos, sino que también van a ser terapéuticos en muchos casos. Entonces, análisis de laboratorio muy simple, como hemograma, glicemia, uremia, ionograma, creatinina, nos van a ayudar a ver en qué posición están. Recuerden que parte de los sistemas de estratificación tienen en cuenta parámetros de laboratorio. Dijimos creatinina, bilirrubina, el estado ácido-base, con la presión de oxígeno, las plaquetas. Entonces, todos esos parámetros los vamos a ir teniendo en cuenta en estos pacientes para tratar de estratificarlos. Los cultivos, va a ser siempre muy importante la toma de muestras de acuerdo al sitio de infección. Generalmente, si el paciente aparece febril y no hay un foco claro, por lo menos tomar los cultivos con las técnicas de esterilidad conveniente. Si hay que hacer punción lumbar porque el foco puede ser neurológico, hacer punción lumbar con el recaudo de ver que el paciente no tenga hipertensión intracraniana. Si hay que hacer una artrocentesis porque el paciente tiene sintomatología de una artritis séptica. Bueno, entonces tomar los cultivos que sean necesarios. El cultivo, si tienen puesto una sonda vesical, tener en cuenta de tomarlo al extremo, limpiar primero, o si en todo caso el paciente, lo ideal sería hacer una punción suprapúbica para tomar el urocultivo. ¿Y qué metodología de imágenes? Y bueno, las que tengamos al alcance de nuestro medio y de acuerdo a la sospecha clínica. Una simple radiografía de tórax para una neumonía nos va a alcanzar. Si tenemos un cuadro abdominal, una placa de tórax de pie y abdomen, nos va a permitir ver si hay ilio, si hay un neumoperitoneo. Estudios que no son invasivos, como las ecografías, ya sea una ecografía de abdomen, buscar una colicistitis, un ecocardiograma de la sospecha de endocarditis. Las tomografías nos van a permitir identificar muchas veces los lugares donde hay intervencionismo bajo imágenes, permitir drenar abscesos, ya sea un absceso pulmonar, un absceso a nivel de la cavidad abdominal. La resonancia magnética, que son muy útiles para todo lo que son las infecciones osteoarticulares. Y así la metodología de estudio y diagnóstico va a ser de acuerdo al proceso infeccioso y siempre pensar que muchos de los estudios nos van a servir como métodos invasivos y guiados para drenaje sobre todo. Los dos pilares donde se basa el tratamiento del shock séptico son el tratamiento antibiótico y eventualmente el tratamiento quirúrgico. Recordar siempre que el tratamiento antibiótico va a ser dirigido sobre todo al foco que nos está generando la infección, o sea que vamos a utilizar los antibióticos de acuerdo a las bacterias que potencialmente estén involucradas. Lo ideal siempre es que tengamos identificado el germen, pero muchas veces, como dijimos antes, es una enfermedad dependiente del tiempo. O sea, nosotros no vamos a esperar un cultivo 24 horas para ponerle un antibiótico a un paciente que está grave, sino que vamos a empezar generalmente con una terapéutica empírica, tratando de cubrir los gérmenes del proceso
antibiótico tiene que ser, en estos casos de gravedad, a dosis máxima y en forma parenteral. No hay otra opción. No olvidarse que los pacientes que tienen un foco potencialmente drenable, ya sea por vía menos invasiva, como puede ser guiada por ecografía o por tomografía, o bajo tratamiento quirúrgico directo, si no son drenados los focos, los pacientes no evolucionan bien y uno de los mayores fracasos es no realizar estas terapéuticas invasivas y que el paciente no resuelva el cuadro. Eso van a ser los tratamientos específicos, el tratamiento antibiótico y el tratamiento quirúrgico, eventualmente. Después el resto de los tratamientos son medidas de sostén, tratando de que el paciente siempre tenga una disponibilidad de oxígeno y no llegue a una deuda de oxígeno muy grande que después puede ser saldada, que es lo que genera la disfunción de múltiples órganos. ¿Y cómo vamos a tratar de que estos pacientes estén siempre bien oxigenados? Y con controles muy simples. Tratando que siempre la presión arterial media se mantenga por encima de 60-65 milímetros de mercurio. Si tenemos técnicas invasivas, a través de poder meter un catéter cerca de la vena cava superior, midiendo la presión venosa central, y de esta manera la saturación venosa de oxígeno, dosando lactato, que generalmente eso en muchos lugares, cuando se hace el dosaje de estado ácido-base, se dosa el lactato. Tratando que el paciente esté siempre lo mejor perfundido posible, ya sea a través de la administración de fluidos. Lo siguiente es Está haciendo interferencia con otra cosa. Entonces, como le decía, sostén hemodinámico con objetivos simples, tratando de mantener la tensión arterial media. Estoy así como francotirador, parezco francotirador. De oxígeno y un lactato bajo. Expandir a los pacientes con fluidos, ya sean soluciones cristaloides o coloides, la utilización de distintos vasopresores. gracias, María. Como le decía recién, el sostén hemodinámico a través Y lista del medicinal. Y José Gabriel. básica, entonces recordaba, disponibilidad de oxígeno que a través Bueno, soy. Tiene que pagar. El aparato, muñeco, apaga el aparato. Apretá la zapatilla. La zapatilla. La zapatilla. repasando. Tratamiento entonces. Tratamiento específico, dos cosas, los antibióticos y tratamiento quirúrgico, drenaje de las colecciones. Medidas generales, tratando de mantener una buena disponibilidad de oxígeno, que el paciente no origine deuda de oxígeno a través de que esté mucho tiempo hipotenso, mucho tiempo mal oxigenado. Siempre el paciente tiene que estar alimentado, bien perfundido en lo posible. ¿Y cuáles serían los objetivos? Tratar de mantener una presión arterial media, en lo posible poder monitorizarla, una presión de alrededor de 60-65 milímetros de mercurio. Si el
hipertenso, obviamente esa presión arterial media va a tener que ser un poquito más alta, 25-80 milímetros de mercurio. Si lo podemos monitorizar a través de un catéter a nivel central, midiendo la presión venosa central, que lo normal es alrededor de 8 milímetros de mercurio. Si se puede, también se mide la saturación venosa de oxígeno a nivel central y el dosaje de lactato. Con esta medida uno se monitorea al paciente y se trata de mantenerlo dentro de los valores normales. Ya sea que utilicemos soluciones cristaloides o coloides. ¿Recuerdan lo que son los cristaloides o coloides? ¿Cuál es una solución cristaloide, por ejemplo? No. Básicamente el fisiológico le brilla el lactato. Los coloides lo que tienen es un mayor poder oncótico. Y si es necesario y el paciente no logra elevar la presión a través de la administración de fluidos, recuerden lo que dijimos antes, cuando está en estado de shock séptico, cuando no responde los fluidos o cuando hay necesidad de administrar drogas inotrópicas, como son la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina, la glutamina. Los pacientes pueden haber recuperado la presión, pero a partir de que nosotros intervenimos con este tipo de drogas, también se define como en estado de shock séptico, a lo mejor sin hipotensión, pero sí a través del sostén de drogas inotrópicas. Y ahí recién les mencionaba el tratamiento de expansión con fluidos, ya sea a través de solución fisiológica o a través de algún coloide. Fíjense que la capacidad de expansión de la solución fisiológica es menor que la de los coloides. Los coloides generalmente, depende cuál de los coloides, tiene mayor capacidad de expansión. Nosotros le pasamos 1 litro de agua con sal, de la típica solución fisiológica normal, que es al 0,9%, y lo expandimos a nivel de líquido intravascular 180 mililitros. En cambio, si utilizamos un almidón y le pasamos 1 litro, lo expandimos a nivel intravascular 700 mililitros. Lo que mayor capacidad los coloides que tienen de expandir los pacientes son albúminas, pero generalmente en el shock séptico no se utiliza albúmina. Sí se pueden utilizar algunas de las poligelinas, el almidón, el dextrano. ¿Se entiende esto? Acá veíamos distintas medidas para monitorizar a los pacientes. Dijimos a través de la presión arterial media, a través de la saturación venosa de oxígeno. Y como ven ahí van a ver distintos tipos de catéteres. Acá ven un catéter que va hasta la vena cava superior, que nos va a servir para medir la presión venosa central. Esto es lo que se llama un catéter de Swan-Ganz, que en realidad lo que se hace es progresar un catéter mucho más largo y tiene un baloncito que se insufla a nivel de los capilares pulmonares. Y obviamente es un recurso más fidedigno de poder monitorizar hemodinámicamente al paciente y sacar una serie de índices cardíacos. No es la idea que ustedes sepan esto, pero por lo menos para que sepan más o menos dónde ubicar. Un monitor, que acá en este monitor a nosotros nos permite medir la temperatura, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca. Si tenemos un catéter y lo podemos colocar a nivel de alguna de las arterias, como se ve acá, es un catéter que se coloca en la arteria radial y que nos sirve para medir la presión arterial media en forma continua, para ver cómo el paciente va respondiendo si nosotros le queremos pasar alguna solución cristaloide, coloide, o lo queremos tener con la típica droga inotrópica y ver qué responde. Este monitoreo tiene que ser un monitoreo permanente para que casualmente el paciente no tenga un shock en forma prolongada en el tiempo y que no origine una disfunción orgánica que después sea irreversible. Normalmente el sostén respiratorio puede ser a través de la simple administración de oxígeno de alguna de las máscaras que difunda mayor concentración de oxígeno hasta la asistencia respiratoria mecánica. Lo que siempre hay que tratar de hacer, recuerden uno de los cuadritos, la disponibilidad de oxígeno, que el paciente esté siempre bien oxigenado. No ver si el paciente empieza a estar mal oxigenado, está con una frecuencia de 40, que lo ven que está con lividez y demás, por tener miedo a colocarlo en respirador, el paciente esté oxigenando más 12 horas y después obviamente vamos a llegar tarde cuando le queda más oxígeno. Y bueno, un poquito los objetivos del tratamiento de estas medidas generales era lo que decíamos antes.
medidas generales que hay que tratar de mantener. Esto se lo menciono, no está disponible en cualquier lugar, que es la proteína C activada recombinante humana. ¿Cuál es la idea? Esto se utiliza en los estados de sepsis, shock séptico severo realmente. Cuando las puntuaciones por el sistema que elijamos, SOFA, Apache, sean muy altas y está disponible. Calculen que esto está como 50.000 pesos. Hace un tratamiento con una adrenalina, que no está disponible en cualquier lado. Y la idea de esto es que frena la respuesta inflamatoria de las citoquinas que nosotros habíamos mencionado en la fisiopatología. ¿Qué otras medidas generales tenemos? Y bueno, la utilización de modo de derivado. Sabemos que necesitamos una buena cantidad de oxígeno, que el paciente no debe tener una hemoglobina baja porque es la que transporta el oxígeno, y ante el descenso de la hemoglobina, ya sea traumatismo, porque el paciente ya hacía muchas días que estaba internado, bueno, tratar de mantener una hemoglobina mayor a 7 gramos. Esto es un parámetro, un número, siempre hay que tener en cuenta que son pacientes que van a tener por tolerancia a la hemoglobina baja y otros pacientes, de acuerdo a la edad y la patología que nos hace ser internado. El paciente estaba en una unidad coronaria porque tuvo un infarto y después de ese infarto se tuvo con catéter, ya hace 6 días que está, hace una sepsis, a ese paciente la hemoglobina tiene que ser mucho más alta, digamos. No vamos a esperar que llegue así. Esto es una persona joven que tiene otra circunstancia cardiológica puede tolerar hemoglobina más baja. Pasar de plaquetas, los pacientes, recuerden que parte de la respuesta inflamatoria está en el descenso de plaquetas. Si estos pacientes tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, siempre tratar de que las plaquetas estén por encima de 50.000. Si están por debajo de 50.000, el paciente tiene que entrar a un quirófano, obviamente pasar de plaquetas. Las plaquetas se pasan a la razón de una unidad de plaqueta por cada 10 kilos de peso del paciente. Le menciono el tema de los corticoides, siempre se trataron de utilizar en los sepsis, en el shock séptico, pensando que iba a frenar la respuesta inflamatoria. Todos los trabajos que se hicieron fueron totalmente controvertidos. No se vio que mejorara la mortalidad administrando corticoides tratando de frenar la respuesta inflamatoria. Su indicación básicamente es ante la sospecha de una insuficiencia suprarrenal o un hipotiroidismo, que generalmente están detectados de corticoides, y ahí sí podemos administrar corticoides. Si no, no hay que usarlo. Otro de los puntos y medidas básicas, cuando veíamos la respuesta inflamatoria de las citoquinas, eran las alteraciones a nivel de la glucosa. Entonces hay que tratar de que estos pacientes no tengan cifras de glicemia mayores a 140, digamos por decilitro. Si no, tenemos que intervenir administrando insulina. Recuerden siempre que ante una situación de estrés, generalmente predominan hormonas que tienden a elevar la glucemia, las catecolaminas, se aumenta la gluconeogénesis, hay un aumento de la resistencia a insulina y se ha visto que cifras de glicemia mayores a 200 miligramos en forma persistente a través del tiempo originan una alteración del metabolismo a nivel celular y de la función que sea más difícil de revertir. Entonces siempre hay que tratar de controlar la hiperglicemia. Otra de las medidas básicas, que el paciente tenga un aporte de calorías mínimo. El paciente debe estar siempre, en lo posible, alimentado, de alguna manera. Se hace que el paciente esté lúcido, oral, a través de una sonda nasogástrica, nasovaginal, una gastrostomía, estenotomía. Si el paciente no puede ser alimentado por vía enteral porque tiene una circunstancia abdominal, como en un paciente que tuvo una resección intestinal por un infarto intestinal mesentérico masivo, bueno,